Los relatos sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo dan cuenta de que, llegado el momento en que éste expiró, fue bajado de la cruz, fue llevado a un sepulcro y como al otro día sería jornada de reposo, todo quedó en tranquilidad. Pero Marcos nos trae un relato interesante sobre cómo ocurrió la resurrección. Veamos esta narración de Marcos, puesto que se supone fue el primer evangelio en escribirse, por lo que creemos que su narración tiene cierta naturalidad que otros no poseen. Su relato al respecto está en los primeros 8 versos del capítulo 16. Aquí vamos a ver 7 verdades que nos enseña la resurrección de Cristo. La primera verdad la encontramos apenas comenzamos a leer el relato. El dolor y la desesperación nos hacen olvidar las promesas de Dios. Los primeros 2 versos nos dicen que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. En la narración, las mujeres actúan como si fuesen a ungir el cuerpo de una persona cualquiera. Parecen haber olvidado que el maestro les había dicho que resucitaría. Se ve bastante claro que el dolor parece haberles hecho olvidar todo lo que el maestro había dicho. Es una actitud muy propia de los seres humanos. Como ya indicamos, ante la presencia del dolor o la desesperación, somos propensos a olvidar lo que a través de sus promesas nos ha dicho el Señor. Y no importa cuántos años llevemos en la iglesia, casi todos en alguna oportunidad hemos actuado así. Hemos olvidado en el momento de desesperación lo que el Señor nos ha prometido. Y era natural que estas mujeres actuaran así, pues no debemos olvidar que una de estas mujeres era la madre del que se supone estaba sepultado en aquel lugar. Por eso aseguramos una y otra vez que la primera cosa que nos enseña la resurrección de Cristo es que somos endebles y en nuestras debilidades sin duda hemos de olvidar incluso la fe. La segunda verdad es consecuencia de la primera. Olvidar las promesas de Dios nos hace temer al futuro e incluso al presente mismo. Los versos 3 al 5 dicen: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Como olvidaron lo que Jesús había prometido, se asustan y se espantan y se preocupan por todo, por nada y por si acaso. Es una actitud que evidentemente viene a consecuencia de haber olvidado lo que Jesús había dicho tantas veces que haría frente a la realidad de la muerte. Por olvidar las promesas de Jesucristo, habían olvidado también que milagrosamente Jesucristo había levantado a Lázaro de entre los muertos. Habían olvidado también cómo el Maestro había dado de comer a más de 5,000 personas. Igual como nos pasa a nosotros, al olvidar las promesas del Señor, nos preocupa lo que ha de pasar mañana. Pero la preocupación de estas mujeres es tan grande que al llegar al sepulcro y darse cuenta que la piedra de su preocupación ya había sido removida, ahora se preocupan porque la piedra está removida. Primero les preocupa porque no saben quién la va a remover. Cuando la piedra es removida y pueden entrar al sepulcro, quedan estupefactas, porque ahora les preocupa y aparentemente en gran manera les preocupa el hecho de que la piedra fue removida de una forma que ellas no pueden explicar, propio de la conducta humana. Pero si la remoción de la piedra les espanta, más les espanta el varón de vestiduras blancas que encuentran dentro del sepulcro. Por ningún momento llegaron a pensar que aquel podría ser el mismo Jesús vivo o algún ángel, como narran las Escrituras.
La clave está en no olvidar las promesas de Dios, porque si las olvidamos, podríamos actuar igual que estas mujeres. Primero nos preocupan los problemas y después nos asusta la manera milagrosa en que Dios obra a favor de nosotros. La tercera verdad que nos enseña la resurrección es que el poder de Dios elimina nuestros temores. El verso 6 dice: Mas el ángel les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El varón de vestidura blanca no está empeñado en recriminar sus errores, ni sus temores, ni sus dudas. Más bien les da a conocer que él está consciente de sus temores. Por eso les invita a que no teman. Pero por si acaso ellas han de preguntar por qué no han de temer, inmediatamente hace saber que el que estuvo en el sepulcro ha resucitado. Porque Dios nunca ha tenido la intención de echarnos en cara nuestros temores. Más bien, a través de Cristo se hace hombre y viene a participar de nuestros temores, a tener conciencia de primer plano de nuestras desgracias, y con ello nos demuestra que aunque nuestras preocupaciones nos hacen olvidar las promesas de Dios y nos llenan de más temores de la cuenta, Él nunca ha querido apartarse de nosotros. Todo lo contrario, nos llama y nos invita tal como hizo con Pedro, diciéndonos: Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? La cuarta verdad es que la resurrección de Cristo nos compromete con la misión. El verso 6 dice: Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Después de que se han enterado de que el Cristo ha resucitado, no hay lugar para seguir temiendo. El ángel inmediatamente les hace saber cuál es la intención de Dios, que vayan a los otros y les hagan saber que ya el Cristo ha resucitado. Es interesante que envían a estas mujeres a hablar incluso con los que habían sido seguidores de Jesús. Vayan a donde ellos, los que deberían de estar aquí con ustedes, no entristecidos, sino celebrando. Vayan y digan que no hay por qué temer. Vayan y díganle que recuerden lo que yo había dicho acerca de que resucitaría. Recuérdenles lo que vieron cuando caminaban conmigo. Recuérdenles cómo resucité a Lázaro. Hagan que ellos recuerden cómo multipliqué los panes y los peces. Incluso recuérdenle al mismo Pedro que yo fui el que le tomé de la mano cuando intentó caminar sobre las aguas y a consecuencia de las dudas comenzó a hundirse. Pero no dejen de ir también a aquellos que no han conocido de mí. Háganle saber que he resucitado, porque como dije anteriormente, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La verdad número 5 es que la resurrección nos recuerda la eterna compañía de Cristo. En el verso que leímos, el ángel dice también que el Señor iría delante de ellos. Con ello recuerda que el Cristo resucitado estará por siempre con ellos. Tal cosa diría el mismo Jesús cuando afirmó: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La verdad número 6 es que nunca alcanzaremos a entender a plenitud la resurrección de Cristo. El verso 8 dice: Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Tuvieron miedo y preocupación por la piedra en la puerta del sepulcro, se espantaron cuando vieron el sepulcro abierto, sintieron mucho más temor cuando vieron al joven de vestidura blanca, y ahora se espantan cuando se les envía a anunciar a otros que Cristo ha resucitado. Porque ciertamente grande es la resurrección de Cristo, inmenso es el milagro de la resurrección, y por más que luchemos con nuestro entendimiento poderlo interpretar, nunca llegaremos a entenderlo a plenitud. Por ello lo creemos por la fe que tenemos en Jesucristo y porque sabemos que sus promesas han de cumplirse. Lo demás
lo dejamos a la voluntad de Dios y quedamos a su merced en espera de lo que Él ha de hacer por nosotros, con nosotros y muy a pesar de nosotros. Y la verdad número 8 es que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección y la vida eterna que se nos ha prometido. Cristo ha resucitado, su resurrección es nuestra garantía. Por ello, junto a la Iglesia Universal, siempre cantaremos gozoso y diremos con todo el corazón: Aleluya, Cristo ha resucitado, bendito sea su nombre por siempre.